Buenos días nuevamente. Estamos por iniciar ya el curso de Manual del Sistema Constructivo Panel Rey. Los presentadores de este curso es un servidor, el ingeniero Tomás Esparza, y mi compañero, el ingeniero Gerardo García, quien entrará en una segunda parte de este curso. Vamos a comenzar. Les pedimos, por favor, que desactiven tanto su cámara como su micrófono. Al final de la sesión tendremos preguntas. Al final del curso tendremos la sesión de preguntas y respuestas que le responderemos. Muy bien, vamos a iniciar. Sí, muy bien. Soy el ingeniero Tomás Esparza Rodríguez, soy parte del Departamento de Ingeniería de Panel Rey. Soy ingeniero civil, egresado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy parte de la empresa Panel Rey desde el 2006. He participado en distintos proyectos a nivel nacional en la especificación de muros fachada, muros interiores y plafones con productos y sistema Panel Rey. Mi otro compañero, quien también estará a cargo de la presentación, es el ingeniero José Gerardo García Martínez, quien es ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Tiene una maestría en ciencias con orientación en ingeniería estructural por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene experiencia en distintos proyectos de ingeniería estructural. Es asesor técnico en la zona noreste y ha participado en distintos proyectos con nuestro sistema constructivo Panel. Panel Red pertenece al grupo Promax. Fue fundada en 1986. Es una empresa 100% mexicana, una visión global y tecnología de vanguardia que ofrece al constructor un sistema integral de construcción. Como les comenté, forma parte del grupo Promax. Siendo hermano también de las empresas Yesera Monterrey, SIG Nacional. Panel Rey inició operaciones en el 86, teniendo su primera planta ubicada en el Carmen, Nuevo León, México. ¿Sí? Ofrecemos una solución integral a la construcción basada en una estructura de acero galvanizado, cubierto con paneles de yeso o cemento para recibir un acabado final. Actualmente, la planta cuenta con 4 líneas de producción de paneles de yeso y 2 líneas de producción de panel de cemento permabase en una coinversión con la National Gypsum. Se producen paneles de yeso actualmente en las plantas del Carmen, aquí en Monterrey, San Luis Potosí, en Ciudad Juárez, y compuestos en las plantas del Carmen, Mexicali y Tlalnepantla, del Estado de México. En Bogotá y Cartagena, en Colombia, a través de Supermaster. Tiene una línea Perfirrey, perfiles galvanizados que se producen en la planta del Carmen, aquí en Julio. Tenemos asimismo presencia a nivel mundial, 4 continentes, 38 países y 9 plantas. Panel Rey tiene una familia de productos, cuales se dividen en paneles de yeso, tanto paneles de yeso y de cemento, perdón, en perfiles de acero galvanizado y de PVC, compuestos, que son base yeso, base caliza, base cemento, aislamientos, son de fibra de vidrio, accesorios, que componen cintas de papel, fibra de vidrio, mallas de fibra de vidrio, tornillos y taquetes, plafones con suspensión expuesta, una línea Armstrong, Texture Ray y Clean Ray,
herramientas para compuestos, para preparación, corte y acabado, y complementos como adhesivos para paneles de yeso, impermeabilizantes y pinturas. Muy bien. Nuestro manual de diseño constructivo, nuestro manual de diseño estructural del sistema constructivo PanelRay nos ayuda en una forma sencilla y directa a auxiliar al profesional de cálculo y diseño de estructuras para que seleccione los componentes PanelRay más adecuados, eficientes y económicos. Este manual está basado en las especificaciones de la AISC, de la AISI, de la ASTM, así como el manual de diseño de acero formado en frío. ¿Cuál es la diferencia de nuestro sistema constructivo con el sistema tradicional? Bueno, pues aquí tenemos una comparación de sistemas. En cuanto a pesos, nuestros muros andan dando un peso alrededor de los 25-30 kilogramos por metro cuadrado. El sistema tradicional anda alrededor de los 200-300 kilos metro cuadrado. Nuestros pesos de una losa de entrepiso anda cercano a los 210 kilos metro cuadrado. El sistema tradicional es de 240 a 350 kilos metro cuadrado, más. Una techumbre inclinada con nuestro sistema puede andar alrededor de los 60-80 kilos metro cuadrado. En el sistema tradicional cambia a unos 200 kilos metro cuadrado. El espesor de paredes sencillas con nuestro sistema puede ser desde 8.9 a 18.4 centímetros. En el sistema tradicional va desde 7 hasta 20.3 centímetros. En cuanto al sistema acústico, tenemos un rango de STCs de 45 a 60 STCs. El sistema tradicional alcanza los 48 STCs. Ambos son sistemas incombustibles. Nuestro sistema puede ser instalado en cualquier condición climatológica, a diferencia del sistema tradicional, que no puede ser así. Tenemos una posible prefabricación, el sistema tradicional no. Sobre todo en los muros los podemos armar en taller y llevar a la obra y ya nada más ir ensamblando. Nuestro sistema tiene la simplicidad de alojar instalaciones por los huecos que traen ya los perfiles. Contrario al sistema tradicional que tienes que ranurar para poder hacer para poder colocar lo que son las instalaciones eléctricas o hidráulicas. Tenemos un aislamiento térmico muy superior al sistema tradicional. Y un punto muy importante es el tiempo de ejecución, que es muy rápido. Basándonos en una casa de 100 metros cuadrados, con nuestro sistema constructivo, sería a partir de 6 semanas que tendríamos lista esa casa, y en el sistema tradicional tardaríamos de 18 a 20 semanas. ¿Cuál es el concepto PanelRay? Pues el sistema se basa en una repartición de cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de ser una misma carga soportada por dos elementos de gran dimensión, como lo que es el sistema tradicional, con nuestro sistema constructivo PanelRay, estas cargas son repartidas entre un mayor número de componentes que son mucho más fáciles de manejar y colocar, a los cuales denominamos los postes. O sea, son muros cargadores lo que estamos haciendo, ¿no? Todos nuestros muros serían muros cargadores. ¿Cuál es la distancia a la que deben de ir estos componentes? O el espaciamiento, bueno, va desde 30.5 hasta 61 centímetros. La modulación más común es 40.6 y 61 centímetros. ¿Okay? Según sea la solicitación de las cargas del proyecto, eso no lo definirán las cargas. Pero generalmente son esas dos, 40.6 o 61 centímetros. ¿Cuáles son los componentes del sistema constructivo PanelRay? Bueno, pues son los canales, postes vigas, posiciones laterales, ángulos de unión y la tornillería. Como lo vemos aquí en la imagen del lado izquierdo, viene el canal de carga, que es el CC, poste fachada, que es el PF, poste viga, que es el PV,
el ángulo de unión, que es el AL, y los distintos tornillos que manejamos. ¿Ok? Los postes vigas se diferencian de los canales a que tienen un flanco, ¿ok? Labio atiesador. Esos son los que utilizaremos tanto como postes o como viga. ¿Ok? Los canales son los que van en la parte inferior y superior de los muros. ¿Ok? Tenemos los ángulos L, que son para unir las vigas a los bastidores de los muros. Y las sujeciones laterales, que es una cercha plana de unos anchos de 6.35 y 12.5 centímetros, los cuales nos ayudarán a formar lo que son los contraventeos. Todos nuestros perfiles manejan una nomenclatura. Cada uno presenta anchos, espesores, calibres diferentes. Para facilitar su identificación se utiliza una codificación que describe, leyendo de izquierda a derecha, el ancho, el tipo y el calibre del elemento descrito. Por ejemplo, 1524 PV18. Este código hace referencia a un poste 1524 calibre 18 o simplemente un 1524 PV18. ¿Qué significa? El 1524 significa que el componente tiene un ancho de 15.24 centímetros. El PV son las iniciales que describen el tipo de componente, que en este caso se trata de un poste viga, y el 18 nos indica el calibre del elemento. La codificación de cada uno de los componentes del sistema constructivo Panerrey es la siguiente. Las claves en letra tienen los siguientes significados. TC, canal en C. PV es un poste viga. SL es la sujeción lateral. AL es el ángulo en L. TXP es un tornillo cabeza extraplana. THX es un tornillo cabeza hexagonal. Y un TFR es un tornillo para afuera. ¿Cuáles son los alcances y límites? Estas especificaciones se aplican al diseño y cálculo de los componentes de construcción del sistema constructivo Panerrey de acero rolado en frío. ¿Qué son los aceros rolados en frío? Los aceros rolados en frío se fabrican doblando láminas delgadas de acero de bajo carbono o baja aleación en prácticamente cualquier sección transversal, efectuando su proceso de rolado a temperatura ambiente sin adición de calor. Si bien el trabajado en frío reduce algo de ductilidad, también a su vez incrementa en alguna medida su resistencia bajo ciertas condiciones. A la vez, todo cálculo o diseño estructural deberá ser realizado, supervisado y avalado por el perito correspondiente, de acuerdo con los reglamentos de construcción mexicanos vigentes en cada estado y o de acuerdo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. ¿Cuál es el material que utilizamos para todos nuestros perfiles? Bueno, pues es una lámina de acero galvanizada de primera calidad en rollos, en cortes liter y de acuerdo a las normas ACTM A446 diagonal A y la 446 diagonal M85 grados. El galvanizado de este acero es por inmersión en caliente y continua de acuerdo a la norma A525 diagonal A525M grado 60. Es un grado 60 el galvanizado. ¿Okay? El punto de excedencia mínimo de nuestro acero es un FIE de 2320 kilogramos por centímetro cuadrado o 33 KSI. ¿Sí? El espesor mínimo aceptado en Panerrey garantiza que el espesor mínimo de materiales base sin recubrimiento no tendrá una dimensión menor al 95% del espesor utilizado como dato para cálculo en este manual. Punto importante aquí señalar es que todos nuestros perfiles están certificados. Eh, podrá haber en el mercado perfiles de la competencia de roladores que sean más económicos, pero pues no tienen la certificación de que sea el FY correcto, de que el grado de galvanizado sea el adecuado, así como los espesores, dado que compran acero de segunda y son los que utilizan para rolar los perfiles. Entonces, no hay una garantía de que el calibre del perfil sea, por decir, un calibre 22 sea el correcto, ¿no? O un calibre 20.
puede variar, puede ser o mayor o menor, pero no tienen un control de calidad. En este caso, todos nuestros perfiles tienen un proceso de calidad. ¿Cuáles son los tipos de carga que utilizamos para el diseño de componentes panel RAID? Bueno, las cargas, las definiciones y valores unitarios de las cargas muertas y vivas empleadas en el diseño estructural del sistema panel RAID deben ajustarse a los reglamentos de construcción vigentes en cada ciudad de la República Mexicana o de la nación donde se utilice. Las cargas muertas son aquellas que son soportadas por la estructura provocadas por el peso de los elementos que lo componen, o sea, el peso propio de la estructura, lo que compone una losa, ya sea de entrepiso, una losa de techumbre inclinada. Las cargas vivas son aquellas relacionadas al uso y ocupación de la estructura, son de naturaleza variable, no tienen posición fija y definitiva, y esta la define cada reglamento de cada ciudad y de acuerdo al uso. Una carga habitacional, de acuerdo al reglamento del Distrito Federal, es de 190 kilos por metro cuadrado. Para unas oficinas anda alrededor de los 250 kilos metro cuadrado. Dependerá del uso que se le va a dar a esa estructura. Si va a ser para una casa habitación, si va a ser para unas oficinas, etc. ¿no? Dependiendo de ello, variará la carga. Bien, las cargas muertas, como indicamos, era el peso de los elementos, los pesos propios de las losas, columnas, vigas, muros, fachadas, etc. ¿no? Y las cargas vivas, como les mencioné, son elementos no fijos y depende cuál va a ser su función. Y en ese incluye usuarios, muebles, permítanme un momentito. Bien, continuamos. También tenemos, además de las cargas muertas y vivas, tenemos las cargas accidentales. Y los métodos de cálculo de cargas accidentales son por viento o eventualmente por sismo. Y deberán sujetarse a la reglamentación correspondiente. Para dicho cálculo se recomiendan los manuales que publica la Comisión Federal de Electricidad, así como el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, las NTC, las normas técnicas complementarias. ¿Okay? ¿Cuál es el procedimiento de diseño? Todos los cálculos de cargas, esfuerzos, deformaciones y desplazamientos han sido especificados de acuerdo a métodos de análisis estructural, excepto por aquellos que han sido comprobados del manual AISI. Pues primeramente hacemos un análisis de carga, como mencionábamos. Hacemos una selección de elementos, ya sea de vigas de azotea, si es una casa de 2 niveles. Después continuamos con la selección de elementos de vigas de entrepiso. Después la selección de elementos viga para dinteles, donde hay algún claro que librar, una puerta, una ventana. Los dinteles son elementos que mencionamos para librar puertas, ventanas, lo que sería un cerramiento, ¿okay? En el sistema tradicional. Determinamos la velocidad de diseño de acuerdo al reglamento que estemos utilizando, ya sea CFE o la CNTC. Seleccionamos elementos de columnas de azotea. Seleccionamos selección de elementos de columnas de entrepiso. Después hacemos la solución de contraventeos para los muros por viento. Después hacemos un análisis por sismo estático. Damos solución o determinamos cuántos contraventeos vamos a obtener por sismo y diseñamos lo que son anclajes y conexiones. Una vez hecho todo el diseño, dibujamos planos, especificamos muros y losas con todo lo que es nuestros productos. ¿Qué vamos a encontrar en nuestro manual? Vamos a encontrar las propiedades geométricas de cada sección de nuestros perfiles, que como lo muestra esta tabla, son elementos desde 6.35 centímetros en calibres 22
hasta perfiles de 20.32 centímetros en calibres 14. Esta tabla viene en el manual de diseño y nos sirve para, si queremos hacer una comprobación manual, de aquí sacamos toda su información. ¿Ok? También nos sirve si queremos en un software ingresar todos estos, editar, hacer una librería de software en el software, todos nuestros perfiles. Esta información nos servirá para eso. La siguiente diapositiva es las propiedades de las secciones, pero vista en cajón, espalda con espalda. En este caso, cuando utilizamos una u otra, en vigas es igual. Podemos utilizar en sección espalda con espalda o en cajón y funcionará de la misma manera. Cuando hay diferencia es cuando las utilizamos como columna. Debido a su inercia, es más resistente colocándola en columna en cajón que espalda con espalda. ¿Okay? Bien, dentro de las tablas que vienen en este manual, vienen estas que mencionamos en esta diapositiva. La primera es para diseñar componentes postes vigas actuando como vigas. La siguiente es de uniones de vigas teniendo traslapes sobre apoyos intermedios. Las tablas B03 y B04 es para reacciones y cargas concentradas máximas permisibles en elementos. La tabla DN01 y 02 es para utilizar postes vigas actuando como dinteles o cerramientos. La tabla COL01 y 02 es componentes postes vigas actuando como columna. La tabla V05 es para tener los diámetros máximos y refuerzos de perforaciones en armas de vigas. La tabla PI1 son para postes bastidores interiores. La tabla PV-3 a la tabla PV-13 es para diseñar postes bastidores exteriores con velocidades de diseño desde 70 km por hora hasta 220 km por hora. La tabla PF18, 17 y 18 son para postes exteriores con cargas de viento exclusivamente. Estas tablas de la tabla PF 17 y 18 sería para definir los postes fachada. ¿Okay? La tabla TOR01 viene la capacidad de los tornillos. La TOR02 es para el espaciamiento mínimo entre tornillos. Y la tabla SL01 es la capacidad de la carga de la sujeción. ¿Okay? ¿Cuáles son los casos de carga que vamos a manejar? El caso 1 sería una columna con una carga puntual, una carga axial exclusivamente. El caso 2 sería una presión lateral. Este sería para el caso de un muro fachada, el cual está sometido únicamente a la carga que le transmite el viento. Y el caso 3 sería una combinación de ambas, la carga puntual más la carga de la presión lateral. Este sería para un sistema constructivo completo, una carga de un entrepiso y un muro exterior que está sometido a la carga de viento. Y el caso 1, para lo que son vigas, pues es una viga simplemente apoyada, es como lo diseñamos, con una carga gravitacional en ella, que esta sería la carga muerta más la carga viva. ¿Cómo se utiliza la tabla V01? Bueno, es la tabla para componentes postes vigas actuando como vigas. Tenemos que determinar primeramente la carga uniformemente repartida que va a soportar la viga que estamos diseñando, ¿no? O el claro de mi losa que estamos diseñando. En este caso, en la parte superior, en esta tabla, viene L, el cual es el claro que vamos a librar, que viene desde 2.10 metros hasta 7.2 metros. Sobre la columna del lado izquierdo, abajito de la L, vienen los distintos perfiles que manejamos. Vienen otros perfiles de la competencia, que son los polines, pero que podemos también combinar con nuestro sistema. Pero por decir, viene el 1524, el 920 poste viga calibre 20, el 1524 poste viga calibre 20, 18, 14 y el 2032 calibre 14, que es el que manejamos. El más grande que fabrica Panel sería el 2032 poste viga calibre 14. Ok, ¿cómo utilizamos esta tabla? Primeramente entramos con la longitud del claro a diseñar, que por ejemplo vamos a ir, tengo un claro de 4 metros. Ok, pues serían 390
tendríamos que irnos al inmediato superior, que sería 420. Y si yo tengo una carga de 150 kilos, ya una vez hecho el análisis, pues bajo sobre esa columna de 420 hasta obtener la carga que me cumpla con los 150. En este caso tengo 178, que es mayor a 150. Me recorro hacia mi izquierda y tendría el perfil que cumpliría con esa carga. ¿Ok? Sería un 2032 calibre 14. Para esto yo tuve que haber obtenido las cargas muertas más vivas, haber hecho mi análisis de cargas y haber multiplicado por el espaciamiento al que voy a poner dichas vigas, ¿no? A cada 40.6 o a cada 61 centímetros. Después tenemos las tablas para el diseño de postes únicamente con carga axial, sin velocidad de diseño. Y aquí me lo indica el manual. Sería la tabla PI-1. ¿Okay? Cargas axiales permisibles sin presión de viento. Esta tabla vamos a entrar con la altura, vamos a definir la condición de la sujeción lateral. La condición de la sujeción lateral puede ser que no tenga, que es como quien dice un arrastramiento. Si no pongo un arrastramiento, no. Si pongo arrastramiento a los medios, o si ese claro o esa longitud la divido en, en tres partes, a los tercios. Entonces, vamos a decir, yo tengo una altura de 3 metros, entro con el poste de 305, con una sujeción lateral a los medios y busco mi carga. Sabes que mi carga son 850 kilos, entraría 931, es mayor a 830, subo por esa columna, tengo el calibre y subo, tengo el perfil. Un 920, calibre 20, aguantaría esos 850 kilos. ¿De acuerdo? Después tenemos la otra, donde ya es la combinación de las dos cargas, la carga lateral por viento y la carga axial. Esta es muy similar a la otra, únicamente me voy a ubicar en donde yo haya obtenido la velocidad de diseño de mi análisis de viento de acuerdo al CFE o NTC. ¿Ok? Me ubico, por ejemplo, para este caso en la velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, entro nuevamente con la altura, defino el espaciamiento de mis postes, 30, 40.6, vamos a decir 61 centímetros, busco mi carga a la cual está sometida, vamos a decir está sometida aquí a 600 kilos, tengo 600, subo, defino qué condición tengo, si la condición de la sujeción lateral es a los tercios o a los medios, vamos a suponer que es a los medios, subo sobre esa columna, tengo el calibre y tengo el perfil. 920 PV22. La otra tabla que manejamos era la que les mencionaba para definir las secciones de perfiles para fachada, postes fachada. En este caso únicamente tiene la acción del viento, entonces para utilizar esta tabla entramos con la velocidad de diseño, que puede ser, vamos a decir, 120 kilómetros por hora, el espaciamiento entre postes, vamos a decir 40.6, y busco, y esta sería su longitud máxima que puede soportar, ¿ok? Su altura máxima que tendría ese poste. Por ejemplo, para estas condiciones, una altura máxima de 350, un poste calibre 18, 920, soportaría esa condición, 120 kilómetros por hora y hasta una altura de 350 metros. Es como utilizaríamos esta tabla. Una cosa importante aquí a señalar es la deflexión máxima. Para este caso, esta tabla es teniendo en cuenta una deflexión máxima de la entre 60. ¿Cuándo utilizamos esta tabla? Cuando el acabado va a ser un acabado base piedra o pétreo, o cuando es un muro que va a estar sometido a un uso rudo. ¿Okay? La siguiente tabla sería un L en 240. Esta deflexión es para cuando tienes un acabado, ya sea base, una pintura, una textura, utilizaríamos esta tabla para fachadas. ¿Ok? Y si funciona de la misma manera, entramos con la velocidad de diseño, buscamos el espaciamiento y buscamos la altura máxima que estamos diseñando y nos vamos hacia arriba, tenemos el, el calibre y el perfil.
Tenemos otra tabla que es para postes fachada. ¿Okay? Hay una diferencia, manejamos dos tipos de perfiles, en este caso como postes en sí. Los postes viga pueden utilizarse tanto como poste o como viga, y los postes fachada. Los postes fachada, como su nombre lo indica, únicamente son para postes fachada. No pueden ser utilizados con carga axial, únicamente están diseñados para soportar vientos, acciones laterales de viento. ¿Okay? Y es lo mismo para una deflexión L en 240 o L en 360. Funciona de la misma manera. Ok, hasta aquí llega mi participación. Continuará mi compañero, el ingeniero Gerardo García, con esta siguiente parte del curso. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy el ingeniero Gerardo García y este tema un poquito más a profundidad con el manual de diseño por viento del sistema constructivo para el REI. ¿Cuál es el origen de este manual? Bueno, estamos basados en las normas mexicanas, en el manual de diseño de CFE, en sus diferentes versiones. Aquí vamos a aplicar el que tenemos en nuestro manual de la versión 2018 que le estamos presentando. El propósito de este manual pues, es una guía práctica de cómo ustedes pueden realizar este tipo de análisis. La finalidad de este apartado es presentar los procedimientos necesarios para determinar las velocidades de diseño por viento en la República Mexicana y las fuerzas mínimas por viento que deberán emplearse en el sistema para el REI. ¿Qué es lo que debemos conocer del diseño para nuestra estructura? Hay diferentes factores como la clasificación de la estructura, el grupo y tipo, que esto es lo que engloba la importancia, la categoría del terreno, clase de la estructura, según su tamaño, topografía local, factor de exposición, el análisis de altura, la velocidad regional, que eso lo obtenemos de las isotacas que también les vamos a presentar más adelante, temperatura ambiental, presión barométrica, altura sobre el nivel del mar y el factor de corrección por temperatura y altura, que estos lo podemos encontrar tanto en el manual de CFE como en nuestro manual de panel REI. Además de eso, utilizar en los diferentes coeficientes de presión para obtener la presión de diseño, que es la que se utiliza una vez que determinamos qué tipo de estructuras tenemos. Hablando de la categoría del terreno, tenemos diferentes tipos de terrenos, desde el R1 hasta el R4. ¿Cómo podemos identificarlos? De una manera muy sencilla, el R1 es prácticamente la costa y hacia el R4 tenemos ya una ciudad un poquito más edificada. En su descripción, pues el R1 es un terreno abierto prácticamente plano y sin obstrucciones. El R2 es un terreno plano, ondulado con pocas obstrucciones. El terreno 3, terreno cubierto por numerosas obstrucciones y estrechamente espaciadas. De pronto en la ciudad pudiéramos utilizar un R3 o un R4, dependiendo de dónde tengamos ubicada y de la altura que sea nuestra edificación. Y por último, el R4 es un terreno con numerosas obstrucciones largas, altas y estrechamente espaciadas. De una manera muy simplificada, así como se los mencioné, el R1 empieza en una costa y el R4 es una zona ya más un poquito urbanizada. La clase, según el tamaño, tenemos diferentes tipos de categorías que va desde la A, B y C. Tenemos algunas, por ejemplo, la A, que son todas estructuras cuya dimensión sea menor a 20 metros. El B, estructuras que se encuentran entre los 20 y 50 metros. Y las estructuras de categoría C son aquellas que se encuentran mayores a los 50 metros. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos dentro del análisis que se hace para diseño por viento? Es un análisis estático con limitaciones en el apartado 4.3.1 del manual de CFE, donde nos otorga unas ciertas indicaciones para ver qué tipo de análisis podemos realizar y cuál ya está fuera del alcance que nosotros manejamos. Los sitios protegidos, tenemos topografía no protegida, normal y expuesta, dependiendo del tipo de terreno y dependiendo de cómo se encuentre a la exposición. El factor de exposición es un factor que refleja la variación de la velocidad del viento con respecto a la altura Z, que es la altura total de nuestra edificación, y asimismo se considera el tamaño de la construcción o de los elementos de recubrimiento de las características de construcción. Aquí es una pequeña tabla donde podemos interpolar cuál es el tanto sigma, que es la que tenemos en esta parte, con la altura en los metros. Tenemos la clase de la estructura y la categoría del terreno. Aquí hay que hacer una interacción de cuál es nuestro factor de alfa. Una vez que tenemos eso y tenemos nuestra clase de la estructura con el FC, podemos pasar a la fórmula de la variación del factor de exposición. Aquí sí es muy importante determinar en qué altura se encuentra nuestra estructura para poder determinar qué tipo de fórmula vamos a utilizar.
se lo mencioné, el sigma es la altura, sigma mayúscula es la altura medida a partir del nivel terreno de desplante, por encima de la cual la variación de la velocidad del viento no es importante y se puede suponer constante. Y el factor alfa es el exponente que determina la forma de la variación del viento con altura, y este factor es adimensional, como lo podemos ver. En nuestro manual de diseño con el REI les podemos mostrar las isotacas con un periodo de retorno de 50 años. Este periodo de retorno es el más utilizado. Son casos muy atípicos donde utilizamos otros periodos de retorno, lo cual se utiliza cuando cambiamos la clase de la estructura. Cuando tenemos una clase A, una clase B o una clase C, podemos variar por reglamento el periodo de retorno de los 50 años. Pudiéramos ver que, y por regla general, las zonas costeras siempre van a tener velocidades regionales un poco más altas que las zonas donde se encuentran un poquito más entre valles o entre más urbanizadas. Este tipo de tiempo de retorno pues, es el que va a determinar la velocidad de diseño un poquito más adelante. En nuestro manual de Panel Rey tenemos la tabla de velocidad regional de las ciudades de mayor fluencia. Algunas de ellas aparecen en el CFE, algunas se está actualizando también para darles un mejor servicio. Tenemos la velocidad de periodo de retorno de 10 años, de 50, de 100, de 200 y de 2000 años. Como les mencioné, cuándo se utiliza cada una, dependiendo de la importancia de la estructura que vamos a estar evaluando. Todo esto lo pueden encontrar en nuestro sistema constructivo Panel Rey. Para determinar la velocidad de diseño, pues bueno, ya una vez que tenemos nuestros factores de la topografía del sitio, una vez que tenemos el factor que toma en cuenta el efecto combinado de las características de la exposición local, tamaño de la construcción y velocidad de altura, y además de eso, la velocidad regional, que es la que encontramos en las tablas y en las isotacas del manual del sistema constructivo Panel Rey y del manual de CFE, podemos determinar la velocidad de diseño con la que vamos a diseñar para que nuestra estructura, perdón, tanto todos los elementos, sean postes, sean vigas, sean azotea, puedan resistir. Una vez que tenemos nuestra velocidad de diseño, pues el manual nos marca que tenemos que hacer una multiplicación por distintos factores, coeficientes de presión, tanto para barlovento y sotavento. Si bien tenemos que considerar la generatriz en la cual se genera la dirección del viento, si tenemos un viento que nos está pegando con 0 grados en un muro de barlovento, tenemos que considerar una presión exterior de un 0.8. Si tenemos para sotavento, aquí sí cambiaría un poquito, generatrices de 0.90 grados, hay que considerar la inclinación del techo, la inclinación de los muros para escoger qué tipo de factor vamos a utilizar. Aunado a esto, tenemos la presión de diseño, que utilizamos un factor de corrección por temperatura y por altura con respecto al nivel del mar, la velocidad de diseño que se obtuvo en el inciso anterior y pues la presión dinámica de la base. Este factor pues está en función de la temperatura media anual de la ciudad donde estamos evaluando y de la presión barométrica. Las presiones barométricas también las podemos encontrar en nuestro manual con el REI. Aquí también les presentamos las temperaturas anuales, la altura sobre el nivel del mar, la latitud y la latitud, y de las principales ciudades con mayor fluencia en la República Mexicana. Para análisis más detallados, pues sí sería importante contactar al Departamento de Ingeniería de Panel. Una vez que hacemos el análisis por viento, que es fundamental para determinar cuánta presión va a llegar a nuestros elementos, ya sean postes, ya sean azoteas, también es importante determinar qué tanto cortante basal, que es el resultado de un análisis por sismo, va a recibir nuestra estructura. El propósito de este manual de sismo es que puedas determinar, con base en esto, cuánto se va a generar y cuánta disipación de energía vamos a poder tener. Como bien sabemos, todas las estructuras están sujetas a experimentar cargas laterales provocadas, como ya lo mencioné, por la acción del viento y fenómenos sísmicos. Estos dos fenómenos son dos que no se pueden predecir, sin embargo hay un poquito más de conocimiento sobre cómo actúa el viento que cómo actúa un sismo y mucho menos predecirlo. Naturalmente, las acciones provocadas por la energía liberada por un sismo es impredecible, como lo acabo de mencionar, dentro de la proyección estructural. Por ello se desarrollan modelos idealizados suficientemente reales para predecir la respuesta de la estructura bajo una excitación dinámica. ¿Qué es lo que les muestro en esta imagen? Pues bueno, existen diferentes tipos de elementos que puedan disipar la energía o que pueden ayudarnos a que sea menor el movimiento de nuestras masas dentro de análisis estático. Llámese
elementos que ayudan, por ejemplo, a desintonizar la masa, elementos que son aisladores de base, como el que tenemos en la imagen, o rigidizadores también de tipo contraventeos. Este manual ofrece al diseñador una guía práctica para que facilite, el análisis y el diseño sísmico de una estructura con el sistema estructural. Consideraciones generales: las cargas laterales provocadas por eventos sísmicos se consideran como aplicaciones puntuales entre los entrepisos, mediante, más adelante se va a presentar un sistema de masas, por lo cual estas cargas serán resistidas por elementos de contraventeo dispuestos en los muros de carga del sistema estructural. Se deberá cumplir con los requisitos que se establezcan en las normas técnicas complementarias de diseño sísmico de la Ciudad de México o un manual, ejemplo, el CFE 2015, que también se puede obtener de ahí, basado en la ecuación de equilibrio dinámico de cualquier cuerpo estructural, de acuerdo al principio de Allen, que nos habla de la fuerza de inercia, de amortiguamiento y de la rigidez del sistema. Todo esto, pues mediante esta fórmula que ponemos por aquí. El sistema de masas concentradas es el sistema que utilizamos para determinar este tipo de análisis. Las estructuras se caracterizan por ciertas propiedades que definen su comportamiento bajo cargas laterales, que fueron las que les acabo de mencionar. Las fuerzas que involucran el equilibrio dinámico de una estructura son las fuerzas de inercia, derivadas de la masa, las de rigidez del sistema y las fuerzas de amortiguamiento ante las fuerzas externas. Para este análisis es el modelo que les presenté, de masas concentradas, como podemos ver aquí, y a continuación les presentaré cómo se realiza de una manera muy rápida. ¿Qué tenemos que hacer? Escogemos el método estático equivalente. Tenemos que determinar diferentes tipos de situaciones, como la clasificación de la estructura, identificación del tipo del terreno, zona sísmica, determinación del coeficiente sísmico, análisis de cargas gravitacionales, de las partes más importantes, cálculo de la superficie de cada nivel, análisis estático, tanto la determinación de fuerzas laterales y del cortante basal, determinación y ubicación de contraventos en muros y distribución de la fuerza en cada sentido. Una vez con todo eso, proponemos elementos estructurales que puedan disipar esa energía y puedan mantener la suficiente rigidez a nuestra estructura. El tipo de terreno, pues bueno, al menos en el manual, en normas técnicas complementarias, tenemos tres tipos: la zona de lomas, zona de transición y zona lacustre, también conocida como zona de lago. Aquí es importante identificar en qué situación estamos, y si no, en nuestro manual de Panel Rey también tenemos zonificaciones de toda la República Mexicana. El coeficiente sísmico se determina a partir del tipo de suelo, ustedes lo pueden encontrar aquí. Tenemos que obtener el coeficiente C, que es el factor que multiplicado por el peso de la estructura determina la fuerza que el sismo produce en su base, que es lo que nos va a ayudar a poder diseñar. Aquí les presentamos los coeficientes para la zona 1, 2 y 3, al menos en la Ciudad de México. ¿Cómo se hace? Se realiza análisis de carga. Aquí les presentamos una comparación del sistema tradicional y cómo se tiene que hacer por diseño por sismo, cómo existe una variación de cargas y cómo esas cargas nos van a ayudar a llevarlo al modelo de masas concentradas. Una vez que tenemos esto, determinamos también los metros cuadrados que tenemos de nuestros entrepisos para poder determinar esas masas concentradas y poder ubicarlas en nuestra idealización del modelo. Con esto determinamos todas las fuerzas, determinamos la FI, que es una sumatoria en esta fórmula que les presentamos, que ustedes los pueden encontrar en el manual de diseño con el Rey. Una vez con esto, determinamos nuestros diagramas de corte, como vemos en este modelo. Les comento, para mayor información pueden acercarse con nuestro departamento y con más tiempo pudiéramos explicarles. El proceso pues es muy básico para determinar estos sistemas de disipación de energía. Utilizamos una estructura en cantilever, diseñamos los contraventeos basados en el método de esfuerzos permisibles, determinamos el anclaje y los espárragos, que son los elementos que nos ayudan a rigidizar el sistema ante movimientos de rigidez tanto lateral como de movimiento. Y una vez con esto, pues tendríamos ya encontrado el resultado para determinar esta edificación. Dentro de los detalles constructivos tenemos esos que ustedes pueden encontrar dentro del manual de Panel Rey: el anclaje a canal de losa cimentación, el traslape de canal, todo esto con su número de tornillos determinado, cómo se hacen los dibujos. Tenemos el canal C en vigas, que es como podemos conectar nuestros postes viga, nuestros postes tipo columna y darles un cerramiento. Tenemos el anclaje contra contraventeos, y utilizamos distintos tornillos como los mencionó mi compañero el ingeniero Tomás. Tenemos de cabeza hexagonal y de cabeza plana, cada uno con diferente función y con distinta resistencia tanto a corte como a tracción. Todo esto lo pueden encontrar también en el manual de diseño para. El contraventeo entrepiso también es un detalle que se utiliza mucho, así como la losa de entrepiso. Para nuestro manual, para nuestro sistema constructivo Panel Rey,
utilizamos un diseño de losas con losa cero, que también se le llama losa compuesta. Este sistema es el que mejor se adapta a nuestro sistema y que mayor rapidez le pudiera dar. Tenemos un diseño de pretil. Estos son muchos de los detalles que pueden encontrar en nuestro manual. Tenemos el diseño de dinteles para poste sencillo, para vanos, puertas y ventanas. Tenemos el dintel de poste sencillo con isométrico. Tenemos bloques sólidos de arrastramiento ante el movimiento de una rigidez lateral. Esto le aportaría mucho. Tenemos el dintel de poste doble. Tenemos dintel poste doble isométrico para que puedan ver cómo se comporta y cuáles son estos detalles. Tenemos traslapes de vigas también. Hay distintas maneras de hacer traslapes de vigas, tanto con tornillos hexagonales como también los que manejamos de punta de broca. Esto para elementos estructurales. Todos nuestros tornillos deben tener punta de broca. Tenemos la sección de cumbreras con viga madrina. Esto es muy utilizado en azoteas. Se utiliza mayormente cuando queremos reducir la carga de azotea. Pudiéramos poner una teja cerámica, una teja asfáltica. Tenemos la solución de techumbre inclinada, unión de poste, viga a bastidor de muro con ángulo. Estos ángulos son de calibre 18, son de 3x3 o de 3x6 y ayudan a que tengamos un sistema articulado o de una viga simplemente apoyada y nos evita el sistema de volteo por momentos. Les voy a presentar de manera muy rápida algunos casos de aplicación y casos de éxito que se han tenido desde pequeños hasta grandes. Aquí tenemos una casa, una vivienda unifamiliar. Tenemos un distribuidor de OBS en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se hizo algunos detalles como es un segundo nivel de la estructura. Tenemos detalles de la escalera que también se pueden fabricar con el sistema de rolado en frío. Tenemos un poquito ya estructuras un poco más grandes, donde se puede proponer una estructura primaria de acero estructural de un grado 36, un grado 50, y de manera perfecta se puede acoplar un sistema panel ray como nosotros los manejamos de 33 KSI. Esta vivienda es de también Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tenemos otra vista, donde aquí vemos que toda la estructura interior está formada por el sistema panel ray de perfiles rolados en fríos y obviamente con su buen cálculo estructural y su diseño optimizado. Tenemos edificaciones un poquito más grandes. Aquí tenemos el Hotel Country Inn en Ciudad Valles, México, en San Luis Potosí. Algo que cabe mencionar es que nuestros edificios, nuestras estructuras se pueden hacer entre 3 y 4 niveles, cuidando mucho que no existan elementos desfasados, porque esto le generaría mucha excentricidad y tendríamos problemas y ya no estaríamos trabajando como se supone que debe trabajar, bajo un principio adecuado y una buena práctica, el steel framing. Tenemos otro hotel, Hotel Fiesta Inn en Costa Rica, México, bajo el mismo sistema estructural, todo completamente elaborado con el sistema panel ray, tanto su estructura como sus sustratos. ¿Qué otra cosa manejamos en panel ray? Podemos formar armaduras para salvar claros ya más grandes, hablamos claros de 7, 8, 11, 12 metros, ya claros importantes, para ya sea azoteas, entrepisos, con cargas de diseño mayores a los postes viga. Estos pueden resistir porque, bueno, como conocemos, el sistema de armaduras trabaja todos sus elementos de manera axial. Entonces, tenemos mucha participación también en estos elementos. Tenemos de cuerdas paralelas, de cuerdas encontradas, tipo Pratt, tipo Howe, que podemos utilizar para sus distintos proyectos. Somos miembros, Panel Ray y Grupo Promax de Sustentabilidad para México, SUME, de Green Building, que es una asociación americana, certificaciones en UL, tenemos certificación en Green World Gold también, y certificación 11 aquí en la República Mexicana, igual de certificación ICC-ES. Los invitamos a nuestros siguientes cursos. Próximamente tendremos cursos en un par de semanas más, donde ustedes pueden seguir aprendiendo. Y para cualquier duda o información, está la página de Panel Ray. Tenemos también nuestros correos y el Departamento de Ingeniería estará para atenderlos para cualquier tipo de proyecto que tengan. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, por favor. Aquí también pueden encontrar nuestros correos. Si tienen correos, pueden enviarnos y con gusto los atenderemos. Buen día, Gerardo. A continuación te paso las preguntas que recibimos. ¿Cómo se revisan los anclajes y conexiones atornilladas? En la pregunta de cómo se revisan los anclajes y las conexiones atornilladas, tenemos que hacer el análisis, tenemos que obtener los elementos
mecánicos, llámese corte, en este caso es el cómo trabajan los tornillos y todos los tipos de anclajes. Trabajamos y tenemos nuestras tablas de cuánto resiste a corte y cuánto resiste a tracción. ¿Cómo determinamos esto? De manera muy sencilla, hacemos un diagrama idealizado, llámese de un poste tipo columna o de una viga, y determinamos los diagramas de corte. Asimismo, la carga, por ejemplo, por viento, cuando actúa en una fuerza lateral, estamos hablando de que la tracción que va a recibir nuestros postes, esos tornillos, van a ser por el cortante que genera la acción del viento. A continuación, la siguiente pregunta. ¿Bajo qué manual se realizan sus diseños estructurales? El sistema constructivo Penilrey está basado en distintos manuales. El más importante pues, es un manual de steel framing y de perfiles rolados en frío, que es un Code Design, que es el AISI. Este manual, existe la versión S100 y la S240, que hablan de elementos estructurales y también de cómo realizar buenas prácticas en el sistema de steel frame. Además de eso, hacemos distintos análisis por distintos métodos, como puede ser por ASD, por LRFD, que son de esfuerzos permisibles, y de factores de carga y resistencia. Todo esto dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a manejar. Excelente. La siguiente pregunta. ¿Cuántos niveles máximo es posible hacer un diseño de steel framing? Para el diseño de steel framing, hemos considerado que no sea mayor a 3 niveles. Bueno, se puede hacer hasta de 4 niveles, pero siempre, como se los mencioné, cuidando mucho la geometría de la estructura, cuidando que no existan desfases, porque esto, como se los mencioné, puede generar excentricidades. Esto quiere decir que si ponemos un poste columna en el primer nivel, el segundo nivel tenemos que cuidar que esos sean en el mismo sentido, en el mismo eje que los postes del nivel anterior. Esto ayudaría mucho y evitaría que se presenten cargas de flexión en nuestros canales, que es cómo se sujetan los postes en los muros que son cargadores. Siguiente pregunta. ¿Bajo qué esfuerzos trabajan los elementos estructurales? Muy bien. Los esfuerzos sobre los que están sometidos nuestros perfiles son esfuerzos de flexión, compresión y la combinación de ambos, la flexo-compresión. La flexión básicamente en las vigas, únicamente a flexión. Lo que son columnas están, bueno, vigas a flexión y a corte, son postes, están a compresión, a flexión por la acción del viento, cargas laterales, y la combinación de ambas, la flexo-compresión. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el claro máximo de los perfiles para una losa de entrepiso? Bueno, eso dependerá de las cargas y del claro, bueno, dependerá más que nada de las cargas. Generalmente una viga 2032 calibre 14, que es el perfil más grande que fabrica Panelrey, para un entrepiso de una casa habitación anda alrededor de los 4,50 metros, claro máximo que se puede considerar. Sin embargo, podemos hacer la combinación con otros sistemas, como mencionaba mi compañero Gerardo, de hacer una estructura principal y combinar con nuestro sistema. O sea, ser una estructura híbrida. Todo lo podemos, o bien armaduras, también lo podemos hacer. Y ahí sí los claros pueden ser mayores. Muchas gracias, Tomás. Son todas las preguntas que hemos recibido. Muy bien. Bueno, pues cualquier otra pregunta, ahí están nuestros correos de mi compañero el ingeniero Gerardo García y un servidor, José Esparza. Cualquier duda, cualquier proyecto que gusten que los podamos apoyar, estamos a sus órdenes. Asimismo, especificación con nuestros productos, cuenten, cuenten con ese servicio que damos a nivel nacional en distintos puntos de la República. Tenemos otros compañeros en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana, en Hermosillo, etcétera, Cancún. También se pueden acercar con ellos para que especifiquen sus productos.
especifican sus proyectos con nuestros productos. Y pues dándoles las gracias nuevamente por habernos acompañado. Esperemos acompañar en los siguientes cursos que va a haber. Métanse a la página de PanelRey, www.panelrey.com, para conocer los siguientes cursos que va a haber. Y pues nuevamente muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, gracias.